Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional, de nuestra directora Paola Claros. Quiero darles la bienvenida a esta sesión del ciclo de conferencias Diálogos con el Espacio. En el programa de investigación hemos estado desarrollando una serie de actividades dedicadas a explorar el espacio, no solo como materialidad física, sino también como existencia subjetiva, como contexto y como lugar. En este ciclo de conferencias vamos a tener una serie de miradas desde diferentes disciplinas en las cuales vamos a analizar hasta dónde se puede no solo resignificar el espacio, sino producirlo, producir espacio a través de la acción, de la intervención, a través de la creación. Hoy tenemos una invitada muy interesante y reconocida desde Barcelona, España, que se está conectando con nosotros. Y para dar inicio a la sesión y hablar con ella, voy a presentar a la coordinadora de este ciclo de conferencias, que es una profesional con la que hemos decidido trabajar este gran proyecto que se llama Ana Gutiérrez. Ella es arquitecta, urbanista, fundadora de Nómada Urbana, gestora, además de la Federal, acá en Santa Cruz. Y Anita, ella va a coordinar la sesión. Te doy la palabra para hacer las presentaciones del día, querida Ana. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes, soy Ana Gutiérrez y bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias Diálogos con el Espacio. Primero que nada quiero agradecer al Centro de la Cultura Plurinacional por esta oportunidad para compartir junto a Jorge y a Natalia Morales en este encuentro lleno de aprendizaje y de compartir conocimientos, ¿no? En esta ocasión, nuestra invitada, Natalia Morales, voy a hacer una pequeña introducción sobre su trayectoria profesional. Ella es artista visual desde Costa Rica y que reside en Barcelona, España. El tema que compartirá con nosotros en esta ocasión es disrupción y reactivación del espacio público a través de la cartografía en la práctica estética. Natalia estudió Bellas Artes con énfasis en diseño ambiental en la Universidad Nacional de Costa Rica. En el 2014 realiza el máster en creación artística contemporánea en la Universidad de Barcelona, donde realiza su publicación Cartografía Urbana, Conquista de una Geografía Global. También ha trabajado como comisaria en el proyecto On Mediation 3, dirigido por Ana María Guasch, Martí Perá y el Grupo de Arte, Globalización e Interculturalidad en la Facultad de Historia de la Universidad de Barcelona. Su labor se enfoca en la investigación del territorio, sus transformaciones y el uso de la cartografía como principal dispositivo de acción crítica y que reivindica en la práctica artística y contemporánea en el espacio rural urbano. Ha dirigido además proyectos participativos de arte y de regeneración urbana en Costa Rica, Barcelona y en Berlín, y actualmente colabora en proyectos de arte público con Rebobinar, y también dirige el proyecto colectivo Align Made By, una línea hecha por, en el que se impulsan una serie de intervenciones efímeras, itinerantes, en distintos contextos urbanos, en las que se articula la performance y el archivo. Así que, Natalia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Jorge, por ser parte de esto, y bueno, Natalia, ahora te cedo la presentación para que puedas llevar a cabo tu presentación, así que adelante, Natalia. Bueno, buenas noches aquí desde Barcelona y buenas tardes allá en Bolivia. Antes que nada, bueno, les quiero agradecer muchísimo por la invitación a ambos, a Jorge Luna y al Centro Cultural Plurinacional, ¿no?, de allá de Bolivia, y también a Ana Gutiérrez por la invitación y por considerar mi trabajo en esta tarde de diálogos con el espacio urbano o bien territorio, ¿no? Muy contenta de compartir con ustedes y contarles un poco cómo ha sido mi trabajo, casi no desde el origen, pero más bien de cómo he llegado a interesarme en el territorio y la cartografía
como dispositivo o instrumento para la activación del espacio público y proceso transversal, ¿no? Básicamente mi trabajo empieza desde el mural, desde la pintura como base, trabajando con diferentes proyectos sociales en los cuales se invita público diferente, ¿no? Para empezar a realizar una intervención, sea un mural, una instalación, incluso un festival, etcétera. Y partiendo de allí, posteriormente a los murales y todo esto, me voy como enfocando cada vez más a la parte del diseño, de la planificación urbana, pero desde un sentido más crítico. Entonces, mis estudios en diseño ambiental me impulsan a trabajar un poco más en el territorio urbano, ¿no? Que es lo que ya vengo haciendo y empiezo a investigar un poco aquí en Barcelona. Y posteriormente el proyecto de Align Made By, que ahora les voy a contar un poco más sobre cómo va esto. Entonces, si gustan, voy a presentarles mi trabajo, ¿no? Y listo, voy a empezar aquí, voy a compartirles pantalla. Bueno, básicamente me gustaría empezar con esta frase, ¿no? De un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo, a lo largo de los años puebla un espacio con imágenes y de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Y poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Esto es de Jorge Luis Borges, que al final en mi trabajo es muy presente a nivel sensorial y del recorrer el espacio desde una visión más antropológica y más poética, más de narrativa, ¿no? Entonces ahí quería empezar con esto para explicarles y comentarles mis inicios, ¿no? Entonces aquí, esto es una imagen, una fotografía de un proyecto que hice en Costa Rica, en San José, en la Asamblea Legislativa, en el 2019. Se llamaba Desplazamiento, Encuentro y Coexistencia. Fue un proyecto que realicé con el ACNUR y con los municipios de allá y con el colectivo de inmigrantes y de refugiados, básicamente, en Costa Rica, ¿no? Entonces, entre todos, a nivel metodológico y práctico, ¿no? Aquí lo que yo quería era trabajar un poco desde sus vivencias, desde su experiencia de estar en un sitio que no es el suyo, de convivir con nosotros, etcétera. Entonces, a partir de una serie de talleres previos, empezamos a hacer entre todos un diseño colaborativo también con algunas personas que se involucraron en este colectivo, ¿no? Y a partir de allí empezamos a debatir un poco sobre el diseño y toda la dinámica, siempre acompañada de esta práctica colectiva, ¿no? Que de ahí también parte un poco mi interés en la práctica más pedagógica, más didáctica, ¿no? Para generar esa expresión colectiva. Entonces ya al cabo de los años decido venir aquí a Barcelona y empiezo a trabajar con Rebobinar,
que Rebobinart es una asociación de proyectos de arte en el espacio público. Ellos hacen US Barcelona, que es un festival muy, muy conocido acá, que participan varios muralistas, grafiteros, artistas, talleristas, y con ellos empiezo a trabajar un poco acá. Y uno de mis primeros proyectos, uno de los que he hecho con ellos, es en el Paseo Felipe de Paz en Barcelona, en las Corts. Este lo hice en el 2015 y se llama Todo lo que es esencial es invisible a los ojos. Les cuento que fue un proyecto en el que trabajé con diferentes asociaciones. Cada distrito en Barcelona cuenta con una asociación, ¿no?, de vecinos. Dentro de esa asociación de vecinos hay varios colectivos, ¿no? Entonces aquí había el de jóvenes con riesgo de exclusión social, de salud mental, también los adultos mayores que participaron también y los no videntes. Junto con ellos hicimos un workshop de cartografía narrativa. Entonces, en este proyecto de narrativa colectiva, diseñamos un poco todo lo que venía a trabajarse acá. Trabajamos desde la memoria, desde la historia y desde la experiencia. Entonces, se aplica un poco los tres espacios, ¿no?, de Eduard Soja, perdón, que también más adelante se los voy a mencionar, pero que ya más consciente lo empiezo a trabajar, digamos, mi marco teórico, investigar un poco más. Y aquí trabajamos todo lo que era la parte humana, ¿no?, la huella. Eso era lo más importante también. Y efectivamente, bueno, también aplicamos un sistema de braille junto con otro artista que se llama Octavi Serra. Él realizó unas piezas en braille, que son estas, para que junto con los no videntes, porque esta idea de entrar al huerto urbano también tenía como esa cuestión sensorial, ¿no? Puesto que estábamos trabajando con no videntes y ellos también participaron en todo el proyecto. Y esta es una frase del Principito, pero también que ellos proponían, ¿no? Y que también el braille era muy importante a la hora de que ciertos colectivos, ciertas organizaciones y ciudadanos se involucran en el proyecto. Un poco de ahí surge, ¿no?, mi interés muy, 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 muy fuerte a partir de este tipo de experiencias en trabajar con la cartografía como instrumento de participación y de reactivación urbana. ¿Por qué razón? Porque aquí encuentro una serie de narrativas y de experiencias que me van a proponer a mí ciertas ideas, ¿no?, de subjetividades, y a partir de ahí construir, ¿no? O sea, sí es un mural, pero que al final es un proyecto participativo y se intentó en toda regla, ¿no?, que los colectivos se incluyeran. Posteriormente hago esto, bueno, hay otros proyectos, pero me gustaría enseñarles que este fue también otro taller de cartografía. Este esencialmente se ubica también cerca del distrito de Las Corts. Las Corts es un distrito que fue antiguamente una industria textil muy fuerte, ¿verdad? En Barcelona, casi toda la ciudad de Barcelona en su época industrial se dedicó al textil. Y con ellos, aquí en este taller, trabajo solo con personas con problemas de salud mental, ¿no? Entonces, hicimos este taller y se trabajó una cartografía más desde la experiencia, desde el imaginario y sensorial, pero efectivamente más desde la experiencia. ¿Cuál era la idea? Era trazar un poco el trayecto de estas personas hasta el centro,
hasta el centro de salud mental, donde hacen rehabilitación, donde hacen una serie de actividades. Y cada uno iba dibujando su experiencia, iba proponiendo su sitio favorito, y también iban narrando y comentando un poco lo del tema de experiencia hasta llegar allí, ¿no? Ese recorrido, ese desplazamiento. Trabajamos un poco así los resultados y a partir de ello empezamos a diseñar, ¿no? Este fue un proyecto que sí yo dirigí de la mano con Rebobinar nuevamente y con otra asociación que se llama Muros por la Inclusión, que ellos trabajan también con grupos sociales de riesgo y tal. Pero aquí efectivamente la idea era romper esa frontera que se ha tenido siempre y que hay un cuidado, ¿no? A la hora de la convivencia con otras personas que cuenten con cierta discapacidad o falta, ¿no? Hay cierta, la idea de este proyecto era generar empatía e inclusión, ¿no? Y entonces trabajamos con ellos todo el proyecto. Pero la idea mía no es solo acabar en un mural, en algo que ilustre, algo que decore o que haga ver bonito una plaza. Esto se hizo en la Plaza del Carmen, que es un descampado, básicamente. Todavía el ayuntamiento no sabe qué hacer en este espacio, pero la iniciativa fue de los vecinos y de esta asociación de Muros por la Inclusión de realizar algo donde participaran las personas del Centro de Salud Mental que está justo al lado. Y bueno, resultó muy interesante trabajar con ellos y ver su perspectiva y cómo esta cartografía al final, a partir de una serie de palabras claves y abstracciones como frontera, trayecto, trazado, encuentro, iban ellos como trabajando, ¿no? Su idea, su imaginario. Y eso es un poco la idea, integrar o recuperar no solo el espacio público. Mi idea, mi intención no es solo recuperar el espacio público, sino la autonomía del ciudadano en el espacio público, pero además el imaginario. Y después les voy a comentar un poco por qué el imaginario, ¿no? En este mundo de sociedad del espectáculo que vivimos y mundo incierto, ¿no? Entonces, básicamente realicé una investigación que Ana comentó, que se llama cartografía urbana, conquista de una geografía global, que eso también lo pueden ver online. Y aquí entonces investigo un poco más sobre lo que es mi base teórica. Al principio les mostraba que yo trabajo con un arte contextual y quería comentarles de que por qué trabajo yo con un arte contextual es porque yo quiero que mi espectador o que las personas se vuelvan ciudadano, porque me parece, y que no lo digo yo, lo han comentado muchísimos filósofos, Aullier, Foucault, Robert Smithson, ¿no? Que la idea de que nos han privatizado el espacio público, ¿no? Y también incluso el cubo blanco no lo han privatizado. Muchas personas no tienen cierto acceso. También por ahí va un poco mi interés de reivindicar ese espacio y recuperar ese espacio y recuperar el imaginario, porque no el territorio nos han enseñado que solo hay una manera de recorrerlo, ¿no? Entonces mi crítica es un poco de que hay miles de posibilidades de recorrer el espacio y un montón de posibilidades de dar voz a el ciudadano que está en cierto contexto. Esta investigación de geografía, de cartografía urbana, conquista de una geografía global,
va a hablar un poco, va a indagar sobre estos empty places y no únicamente del no lugar en sí que habla Marc Augé, sino que también todos estos espacios comunes y utilitarios se vuelven sórdidos y totalmente inhumanizados, ¿no? Básicamente aquí empiezo a interesarme un poco en los espacios de especulación y a partir de ahí realizo una propuesta que se queda digital y que se queda como anteproyecto, que son estas dibujos, son unos dibujos que empiezo a realizar digitalmente apropiándome de la señalética de lo que es el mapa y del metro y todo, para ir marcando, para reactivar ese espacio, pero desde una forma subversiva y propositiva, ¿no? Que no sea únicamente ese lugar de paso, sino que también con un gesto muy verosímil puedes reactivar. Pero aquí empiezo a experimentar. Fue un proyecto muy de investigación, pero también muy experimental. Mi trabajo realmente es una constante experimentación. Y entonces también empiezo a recorrer, a sentir el territorio desde otras vertientes, ¿no? No solo también del dibujo y incluso la escultura expandida, ¿no? Que Rosalind Krauss habla, ¿no? Pero también cómo esa cartografía se puede dilatar en el espacio. Y esa era básicamente la idea de este proyecto. Cito ahí muchísimos autores en ese proyecto, desde el arte, por qué es arte público, por qué empiezo a cuestiono muchísimas cosas también de la especulación aquí en Barcelona, las ciudades globales, ¿no? Como Saskia Sassen también habla un poco de esas ciudades que han sido modelos mal adaptados, y fallan y generan esta precariedad, esta incertidumbre, este malestar que muchas veces ni nos damos cuenta, pero que ahí está. Y bueno, básicamente ese proyecto pues quedó así como en un anteproyecto en el metro de Barcelona. El recorrido era a partir de mis trayectos hacia la universidad, porque yo vivía en un lugar muy de los alrededores de Barcelona, y entonces hago estos recorridos y en cierto tiempo lo trabajo. Y actualmente ese proyecto me va a impulsar a realizar junto con un proyecto colectivo, junto con una amiga que es comisaria aquí en Barcelona, que se llama Gisela Chillida. Y vamos a empezar en 2017 un proyecto de activación en el espacio urbano, en el cual vamos investigando ciertos lugares que han sido o que presentan toda esa sintomatología de proyectos mal adaptados, como son las exposiciones universales, como la ciudad se ha enfrentado a ser un modelo que quiere encajar dentro de un capitalismo, o bien de ser un modelo de ciudad global, y una serie de especulaciones. Entonces, bueno, vamos trabajando en el primer marco de Align Made By, que es este proyecto colectivo del que les hablo, que es básicamente trabajamos con el título de Align Made By Robert Smith, Richard Long, perdón. Va a ser como también el origen de los títulos que le vamos a ir dando a esta serie de intervenciones en el espacio público itinerantes,
que al principio pueden dar origen desde una investigación histórica, pero que también pueden replicar desde algo más intuitivo, ¿no? No necesariamente voy por interés, voy a ese lugar y lo estudio y lo reactivo, pero también puede ser algo más intuitivo, más esporádico, ¿verdad? Hablando un poco de un situacionismo más contemporáneo, ¿verdad? Esa es como un poco la propuesta, no algo que hemos inventado de ya, ¿no? Pero que es una alternativa en la cual la gente podría participar, artistas pueden participar, y se ha originado como un proyecto un poquito más global en el buen sentido de que se puede hacer en varios sitios. Entonces, bueno, esto es un video, no lo voy a compartir porque si no no se va a poder ver correctamente. El primer proyecto que hacemos con Align Made By es aquí en Montjuic, y le vamos a titular como Align Made by Wandering, que es un proyecto en el parque, en la Plaza España. Esto antiguamente era un lugar de reunión donde llegaban filósofos y artistas y todo, se llamaba La Pérgola, y esto era la Plaza La Pérgola. Lo derrumbaron y quedó este espacio, un empty place de transición, pero que además está ubicado en uno de los sitios más importantes del arte en Barcelona, ¿no? De arte contemporáneo. Tenemos aquí en el fondo la Caixa Forum, aquí detrás tenemos la Fira, y el Museo de Arte Catalán. Entonces, este fue como nuestro primer proyecto en ese sentido. Lo hacemos sin permiso. Este proyecto fue totalmente autónomo, que también en la idea es un proyecto totalmente autogestionado, no tenemos financiamiento de nadie. Y bueno, y la idea es que mediante el archivo y el vídeo, posteriormente esto quede grabado, ¿no? Y quede también el documento de qué hubo en ese espacio, y que la gente también lo pueda consultar online para que se reactive, ¿no? El espacio. Simbólicamente, el trazo, el dibujo es marcar una línea, una frontera, ¿no? Que de hecho el otro día leía un poco a Francesco Careri y me sentí identificada, ¿no? Que él habla de que hemos elegido un recorrido como una forma de expresión y que subraya un lugar trazando físicamente una línea. Y que el hecho de atravesar, es un instrumento de conocimiento, fenomenológico, ¿verdad? Interpretación simbólica del territorio. Entonces me llamaba mucho la atención que el otro día también, con toda la información que vamos compartiendo, él hablaba un poco de esto, pero básicamente dibujar en el espacio es una cartografía dilatada, es una cartografía distópica, y que en su acción performática se vuelve emancipadora de ese espacio, que no pasa nada, no sucede nada. A nivel urbano, pues ustedes que son arquitectos y que habrán muchos arquitectos o urbanistas viéndonos, son plazoletas que no tienen cierta conexión con el ciudadano. Luego también hicimos otra propuesta en Hospitalet de Llobregat, que es un espacio, bueno, es un barrio más segregado a las afueras de Barcelona. También está la zona franca por allí cerca. Y entonces hicimos una caminata, yo desde mi casa, quedamos un día
y fuimos grabando y haciendo una serie de intervenciones y llegamos a esta plaza también en el Hospitalet. ¿Por qué Hospitalet y por qué este espacio? Este espacio vive muchísima gente inmigrante, hay mucha marginalidad, no solo a nivel de espacio, pero hay un programa cultural que está intentando recuperar ese espacio, el espacio de Hospitalet, y hay un montón de artistas que trabajan desde allí, fábricas de creación, galerías. Entonces es un espacio interesante como posibilidad, que eso es otra cosa que con Align Made By queremos verlos como espacios de oportunidad, de espacios de posibilidad. Aquí lo que hacíamos un poco el tape, lo utilizamos en ciertas transparencias, ciertos puentes, ¿verdad? Como a manera de registro. Me imagino que se estarán preguntando, ¿y por qué el tape, no? ¿Por qué ese material? Bueno, un grafitero usa el spray, ¿no? En nuestro caso, bueno, en mi caso, yo empecé a investigar y un día empecé a probar y dije, bueno, esto está genial porque además, como estoy trabajando con proyectos que no siempre voy a tener permiso, algunas veces sí, del ayuntamiento o lo que sea, de parte de la institución, pero dije, bueno, esto es fácil de poner y de quitar, ¿no? A mí lo que me interesa mucho más allá de eso, más allá de dejar la huella, también es el archivo y el performance, acción en sí, pero que quede un registro de eso. Y obviamente la huella, o sea, de hecho con el proyecto primero que hicimos, todavía ahí están los tapes, no los quitamos. En algún momento, bueno, pues si alguna autoridad viene y nos dice que lo tenemos que quitar, es fácil de quitar y de poner, pero lo más interesante también es ese registro fotográfico. Luego en Sevilla también hicimos otro proyecto que también era en el Monasterio de la Cartuja y el Parque Científico Tecnológico, que el Parque Científico Tecnológico fue algo que de esos espacios que dejaron en la Expo Universal del 92. Sevilla se construyó una gran parte de las afueras del río Guadalquivir, o sea, hacia los suburbios de Sevilla, y se desplazó muchísima gente, se dejó gente sin casa para poder ganar ese proyecto para la exposición universal. Entonces, claro, toda esa precariedad que se logró hacer, que al final se enriqueció muchísimo la ciudad, pero a partir de desplazar un montón de personas que vivían allí y que hoy en día quedaron lugares totalmente en desuso, fantasma, son espacios fantasma. Aquí hay un colectivo que se llama Identidad, que hablan de los espacios zombies, y efectivamente son lugares que tuvieron un futuro incierto, porque proponían un futuro de más trabajo, que al final, como cualquier ciudad global y enfocada a este tipo de infraestructura y estrategia urbanística de interés y de especulación, fomenta espacios así vacíos, ¿no? Un poco, aquí, por ejemplo, creo que había una foto, no sé, bueno, había una foto, lo pueden ver en la página de Align Made By. Los árboles no respetaron que en un futuro ni siquiera se hizo una investigación de que iban a levantar las losas. Toda la parte de abajo de ese paseo olímpico está totalmente abandonado. Aquí se llama, bueno, se crean ahí una serie de grupos marginales como reacción de que realmente ese espacio no está haciendo nada hoy en día.
y un montón de pabellones de países que participaron en su época quedaron totalmente abandonados, ¿verdad? Un desperdicio y un despilfarro, pero que dejó muchísima precariedad. Al igual que Distrito Arroba aquí en Barcelona, que también es bastante lleno de especulación. Entonces, como una ciudad global, ¿no? Barcelona también tiene sus problemáticas, ¿no? Al igual que Latinoamérica, todas las ciudades van a tener una serie de problemas. Así se vea una metrópolis, ¿no? Pero la metrópolis, detrás de esos maquillajes de ciudad, hay una serie de problemas bastante fuertes, ¿no? Con el ciudadano, un desplazamiento total, una precariedad a nivel de trabajo. Y bueno, esto fue otro proyecto para finalizar un poco este tema o este proyecto de Align Made. Esto fue uno de los últimos que se crea aquí en Berlín. Fue un recorrido que hice. Yo normalmente lo que hago es que estudio un poco el lugar a donde voy, pero les voy a contar que todos estos recorridos de Barcelona, de Costa Rica, de Berlín y de Sevilla han sido un poco por lo que podríamos decir default. Algunos han sido porque evidentemente me interesa a mí ir a estudiar ese lugar específico, pero por otro lado también ha sido como parte de mi nomadismo y mi andar, ¿no? de la vida. Tiene una narrativa al final, todos son un conjunto de parte de mi narrativa y de mi experiencia con la vida. Entonces, de Costa Rica tengo que ir a Costa Rica porque está mi familia, es mi origen, ¿no? Y después vengo aquí a Barcelona, de Barcelona viajo a Alemania porque también tengo familia allí. Entonces también se hace como una dinámica nómada, por decirlo así, entre todos esos espacios. Me conectan por alguna razón. Hay un tema ahí. Entonces, cuando estoy en cierto lugar, pues aprovecho e investigo o bien por una deriva completamente volviendo a esos situacionismos, trabajo, ¿no? Por ejemplo, en París me perdí y además la idea también era como reivindicar otra vez ese tema de la deriva, de perderse. En cambio, aquí en Alemania, sí es verdad que me hice una ruta previa de los lugares que a mí realmente me interesaban porque es una ciudad muy grande, inabarcable y que aparte tiene muchísima historia. Estas fotos, no me voy a extender aquí mucho, pero este es el aeropuerto de Tempelhofer, que es el aeropuerto que antiguamente perteneció a la formación rusa, cuando todavía no se había hecho el derribo del muro de Berlín. Y actualmente hay un parque y posteriormente, no, después de los rusos, lo tomaron como base militar los norteamericanos únicamente para volar sus aviones. Y cuando se derriba el muro de Berlín, este espacio queda totalmente clausulado, abandonado. Y la vida, realmente lo interesante de Tempelhofer es que la vida se la ha dado las personas. Ahí hacen asados, la gente lo ha utilizado un poco para espacio de recreación. Y aquí pasó algo anecdótico muy interesante, que bueno, que evidentemente mi idea y nuestra idea de Align Made es que sea un espacio también participativo, pero también de encuentro casual, ¿no? La gente me veía ahí dibujando y llegó este amigo y empezó él a trazar mapas. Te acompaño, vamos, y fuimos haciendo como todo este recorrido en este parque, así, ¿no? Ok, ups, perdón. Entonces, bueno, esto igual todo está en nuestra página. Ups, perdón. Vale.
en nuestra página, ¿no? de Alignmate. Luego, básicamente, a partir de toda esta narrativa de Alignmate y todo, empiezo a trabajar un proyecto que, bueno, antes de explicar, de contarles este proyecto aquí, básicamente es esto, ¿no? Estoy señalando esos lugares críticos ya para concluir este apartado y trabajamos con un mapa casi a escala 1:1 en el cual vamos a ir marcando, dibujando, tejiendo e hilando, ¿no? Y aquí, bueno, aquí les justifico que ya les había contado un poco el porqué de la cinta adhesiva. También tiene que ver un tema del color. El color es muy importante porque trabajo un poco con la señalética urbana, que siempre han utilizado estos colores de llamada de atención, de control, ¿no? Entonces, esto lo revierto a un dibujo dilatado en el espacio, eh, básicamente. Que también este trabajo tiene que ver mucho con las ciudades de control, la vigilancia, ¿no? Que constantemente experimentamos a las afueras, y la cartografía es una práctica totalmente emancipatoria, que esto se puede hacer, ya se los digo, en cualquier lugar, y eh, podemos reivindicar como a nivel de transformación del espacio. Podemos transformar el espacio desde muchas perspectivas. Este proyecto que les voy a mostrar es un atlas de posibles mapas. Esto es un proyecto más expositivo, más de interior, más personal, hablándolo un poco así, más de individual, es un trabajo más individual, desde una mirada subjetiva e intuitiva y sensible, ¿verdad? Que es utilizar el mapa imaginario. Entonces aquí construyo un mapa, un atlas de posibles mapamundis con la intención de generar esa disolución de fronteras y de territorios. Entonces ya el mapa pierde esa funcionalidad. Yo quiero que en este trabajo desaparezcan esas fronteras, perdón, me he devuelto aquí, esa utilidad para subvertirlo hacia una herramienta totalmente irreconocible para recuperar la autonomía del imaginario, que como les comentaba, tiene que ver con esta idea del salirnos de ese espacio de todo controlado, de esa enajenación colectiva que padecemos hoy en día, ¿no? Que es eso de estamos conectados todo el tiempo, necesitamos certidumbre. Pues en este proyecto la verdad es todo lo contrario, la incertidumbre del espacio y el espacio irreconocible es completamente fructífero, ¿no? Entonces, estos territorios fragmentados frágiles y sensibles, quiero mantenerlos, ¿no? Como esa inestabilidad, incertidumbre y desorientación. Y aproximarnos a una construcción de microutopías que desarticulan aquella visión apocalíptica y edulcorada de la realidad impuesta por las hegemonías. Partiendo de ahí, ¿no? Es básicamente esta propuesta. Estos trabajos son metacrilato o acrílico. Bueno, en Costa Rica decimos acrílico, aquí se le llama metacrilato. Son estas piezas transparentes, translúcidas, que trabajo primero a nivel técnico. Ya les voy a comentar un poco cómo es el proceso, si va bien.
Lo dibujo en Illustrator al principio, trabajo un poco también manual y posteriormente empiezo a dilatar estas cartografías en manera digital, pero posterior y a deformarlas, a deconstruirlas, ¿no? Un poco a través de esa experiencia. Y entonces creo estos espacios frágiles que no encontramos líneas que terminan. Y también está el material propiamente, después lo corto a láser y reconfiguro y armo mi historia aquí, ¿no? Ya para terminar, hay un proyecto también que habla un poco aquí de Italo Calvino, que Italo Calvino también, al igual que Borges, trabajan mucho esa narrativa, esa desde lo subjetivo y desde la memoria. Entonces, la ciudad no está hecha de esto, ¿no? Sino que de relaciones entre medidas de su espacio y de acontecimientos de su pasado. Aquí reivindicamos, en algunos momentos, cuando hacemos un trayecto, queremos reivindicar esa historia, ¿no? Esa memoria del ciudadano. Y es lo que yo quiero hacer un poco, plantearlo como desde mi trabajo y desde mi práctica artística, ¿no? Y volvemos también a que se dibuja y se escribe y se lee y se narra con ayuda de la cartografía como metodología. Y hago esto que es como unas cajas de luz, como una escenografía basada en esa narrativa de Italo Calvino, de ciudades invisibles, de esa fragilidad, ¿no? de lo sensorial, y me pongo a explorar un poco con luz, ¿no? Estos espacios con cartón, con metacrilato. Esto fue antes de llegar al atlas que voy a construir, que ese proyecto se está realizando y que en enero va a ser expuesto, el que les comenté anteriormente. Y bueno, quedaríamos un poco en una visión general de lo que yo he venido trabajando, ¿no? en estos últimos años. No sé si quieren preguntar algo, Natalia, volveme por favor anfitriona para cerrar tu PowerPoint. ¿Ya? Ok. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me gustó muchísimo poder escuchar entender otra escala que va mucho más allá del tamaño, ¿no? Sino que son diferentes alcances, ¿no? Está mucho más relacionado a un poco lo que habíamos hablado sobre Gilles Deleuze y lo que habla sobre la observación parcial, ¿no? Creo que estas cartografías que son como de un orden mucho más disidente, ¿no? Que son una deriva, ¿no? Que nos llevan sin un fin específico, ¿no? Tengo una pregunta que me llama mucho la atención, porque yo con el trabajo que también realizo, también me encuentro mucho interviniendo en los no lugares, ¿no? Sobre esa reconversión del no lugar. Entonces nos has compartido un par de fotografías, una de ellas sobre el metro, sobre la boca del metro, y este es un lugar sin memoria, ¿no? Este es un lugar que nos predispone a atravesarlo y no generamos ningún tipo de recuerdo, pero vos le has puesto un énfasis en esto, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención al momento de pensar, de observar este no lugar, ¿no? O sea,
¿cuáles son los resultados que estás esperando al querer reconvertir este no lugar a un posible lugar que sea de una interpretación mucho más individualizada, ¿no? Porque evidentemente en este caso que lo has compartido con Jorge y conmigo podemos entender mucho más esa contextualización, pero ¿qué es lo que esperás de esta transformación de los no lugares? Sí, efectivamente, gracias por la pregunta. Efectivamente, ¿qué es lo que yo espero con ese espacio? Aparte de mi diálogo con él diario, ¿no? De mi vida cotidiana, aparte de eso, lo que realmente nos interesa o me interesa a mí, a veces hablo muy colectiva, porque a veces trabajo mucho con gente, ¿no? Y otras personas, pero más allá de eso, de apropiarme yo de ese espacio mediante el dibujo y dejar una huella, es muy importante esto de la huella, ¿no? Que lo comentábamos el otro día, que por ejemplo Deleuze habla del animal que va y hace su necesidad en un espacio y lo deja, ¿no? Y porque quiere dejar esa huella, esa insignia, esa narrativa, ese de que aquí estoy, ¿no? Es un poco esa manifestación subversiva de que no quiero más esas imposiciones, ese lugar que no me corresponde, pero que no nos corresponde a ninguno. Pero sí es verdad que generar esa comunicación con otro anónimo, otro ciudadano, que encuentre esa señal ahí, ya estás haciendo una dinámica distinta. Hay una cosa interesante que pasa cuando estamos trabajando, por ejemplo, con AlignMate. Tú trazas una línea y la gente no la cruza, porque estamos muy obedientes a eso, porque es una línea que yo no puedo cruzar, pero sí podemos cruzarla. Y ese tipo de vivencias y de dinámicas que se dan a la hora de que estás haciendo algo tan simple como trazar una línea, algo tan abstracto, ¿no? Y la gente dice, uy, yo por aquí no cruzo porque capaz sí que me están poniendo otra regla más. ¿Ya? Sí. Eso es lo que quiero subvertir totalmente y que sea algo más de crítica hacia esos espacios que no dejan memoria, pero que a la hora de que estás dejando una señal, ya ese espacio lo puedes detectar muy diferente al otro día. Perfecto. Bueno, entonces también un poco lleva esto a esta pequeña reflexión, pregunta, si querés tomarlo de esa manera. Bueno, tenés esta experiencia que has vivido en Costa Rica, en Barcelona, en Berlín, de transfigurar estos pequeños espacios, ¿no? Y que esas líneas, que ahora tengo entendido ya que hacen referencia al color, al poder resaltar, y que también hacen referencia a la señaléctica urbana, que es la que realmente nos condiciona a desplazarnos en el espacio, ¿no? Cuando tenemos una línea amarilla, estamos como, nuestra mente está condicionada que ese es un espacio que está delimitado por algo, ¿no? Si es blanca, nos mostrará nos enseñará como algún tipo de acceso con ciertas restricciones, pero luego también veo que utilizas otros colores, me imagino que es también como para manejar una paleta que se pueda relacionar con esos colores, pero no hagan una referencia directa a la señaléctica urbana, ¿no? Entonces, estás dibujando pequeñas cartografías, ¿no? Son bastante personales por lo que tengo entendido, pero que también nos estás compartiendo un viaje en el tiempo y en la historia, que muchas veces quien conoce la importancia de estos espacios, ¿no?, tan significativos, transforma también como la percepción del mismo, ¿no? Es como una persona turista se preguntará si eso es alguna especie de arte público o es algún tipo de línea que me está limitando hacia ir a algún lugar. ¿Será que alguien me está observando?
porque yo lo que normalmente pensaría si estoy en aproximación con estas cartografías, posiblemente yo haría una referencia al panóptico digital, ¿no? A toda esa arquitectura de la observación, a la cual en este momento todas las personas nos encontramos como con esa especulación de que estamos siendo observados, seremos más observados que antes, el espacio realmente será nuestro. Con Jorge hemos tenido como unos diálogos interesantes sobre el tema de que ya nosotros no podemos decir espacio público, porque hemos como alimentado nuestro feedback para decir, cierto, o sea, realmente no pasa lo que queremos que pase acá, entonces realmente es una ideología que ha estado presente en mucho tiempo, a excepción de haber estado presente en el nomadismo o en el principio de las civilizaciones de la humanidad, ¿no? Entonces, me intriga, bueno, claro, y como también sabemos, los mapas, las cartografías, están delimitadas en sus bordes y en sus límites por la naturaleza, ¿no? Las montañas, los ríos, esos son los que al final nos muestran los límites en el territorio, ¿no? En un territorio que todos podemos leer. Entonces, mi segunda pregunta va un poquito más acá, ¿no? Hablando desde la práctica artística, a mí personalmente me interesa mucho, pero estoy también muy segura que muchas personas que nos están mirando, puede ser que surja la cuestión de cómo se puede aplicar, incorporar la práctica artística dentro de esa planificación un poco más cuadrada, metódica, racional, que todas las personas que todas las personas conocemos en torno a la ciudad, al espacio urbano, ¿no? Que es mucho más controlado, hay una planificación, unas líneas físicas, los edificios, las calles, que al final nos delimitan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apoyarnos en la práctica artística para que ésta sea realmente en estos nuevos paradigmas de la planificación, que también es mucho más colectiva, también, ¿cómo podemos utilizar esta práctica estética para que surja un diálogo con esta planificación que muchas veces es muy conservadora y la que sobre todo nos limita a poder decir como que realmente este es un espacio donde realmente siento que me puedo desenvolver, es un espacio idóneo, ¿no? Esa es mi segunda pregunta. Bueno, básicamente, Ana, el trabajo de reinterpretar el mapa, ya ahorita vuelvo a eso, pero no es, o sea, la idea es como que la cartografía sea como solamente un dispositivo, un instrumento, pero al mismo tiempo que cualquier práctica artística, o sea, que los artistas nos comprometamos también al mismo tiempo con otras prácticas más transversales, al igual que un arquitecto, que un ingeniero, ¿no? Un antropólogo. Un antropólogo, un sociólogo, ¿no? Efectivamente. O sea, que se trabaje desde la colectividad y desde la transversalidad para evitar caer en el mismo modelo de ciudad excluyente, ¿no? Y globalizada, que efectivamente ha generado tantas problemáticas y que se han evidenciado incluso ahora que hemos estado confinados, ¿verdad? Es como una ciudad que no hay oportunidades para todos equitativas. Queremos ciudades y espacios públicos que sean más ambientales, más, aunque estemos en la ciudad y que tengamos que ir a trabajar, que no sea el típico habitar, estudiar, trabajar y ese automatismo cotidiano que estamos acostumbrados, no. Entonces, la práctica artística tiene un compromiso y tiene una tarea, al igual que el arquitecto, el sociólogo, el antropólogo y el ingeniero. Entonces, con esto, yo realmente lo que quiero es como me gustaría crear esta microutopía, ¿no? Entre todos, que nos permita construir o repensar el territorio y que germinen diversos proyectos de intervención, regeneración y recuperación urbana, ¿no? Que eso es lo que se busca en sí, y que integren desde
no solo los profesionales, sino también el ciudadano. O sea, de hecho, por eso yo hablo también de un arte contextual, porque yo quiero que lo que esté a mi alrededor, las personas, el ciudadano o el espectador fuera de ese cubo blanco, sea partícipe y sea ciudadano, se vuelva ciudadano al estar en medio de una práctica artística contemporánea, que ahora puede estar trabajando la cartografía o la instalación o el archivo, pero que formen parte. Es que no hay ciudad sin ciudadano. Y creo que en la historia se ha caído un poco en esto. Y otra cosa que también quería agregar a esto es sobre Estrella de Diego, ¿no? Que ella habla de esa importancia de cómo el mapa puede ser un principio totalmente que nos saca de ese automatismo que nos han vendido los medios, la cultura del espectáculo, ¿no? Que nos han enseñado a recorrer el espacio de una única manera. Y de control del mundo, de conquista, de colonización, de poder. Entonces, cuando hay una jerarquía de poder, el espacio urbano, o lo que hablaba el otro día Manuel Delgado, efectivamente, no se vuelve público, no es público, porque no podemos hacer lo que queramos, no estamos pensando en todos. Y es un poco por ahí que es la idea. Yo creo que colectivos que puedan pensar y generar microutopías, es posible generar espacios de diálogo y que nos puedan hacer recuperar ese imaginario y esa autonomía del territorio que nos han quitado, porque realmente no tenemos autonomía sobre el territorio público. Eso realmente es una ficción que hemos tenido. Ya, perfecto. Bueno, yo te había dicho dos preguntas, pero me surge una ya que mencionaste el tema del confinamiento, porque me imagino que también ahora estás saliendo de nuevo y eventualmente volverás a los lugares donde has creado estas memorias cartográficas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo va a cambiar, cómo cambia tu percepción del espacio después de un confinamiento que has disfrutado? ¿Cómo cambiarían esas líneas dibujadas en el espacio después de haber vivido un fenómeno que ha tenido un impacto en el espacio a nivel global? A eso me refiero con que obviamente te has nutrido de conocimiento y este ejercicio que lo seguís ejecutando, ¿cómo cambiaría después del confinamiento? ¿Cómo cambiaría la relación tuya con el espacio, la memoria, los colores, las líneas después de esto? Sí, efectivamente, o sea, hablándolo muy fuera de cualquier tema, ¿no? De referencia y así, creo que ha sido una experiencia única. O sea, yo creo que a todos en cualquier territorio ha sucedido que no conecto con el espacio, ¿no? A pesar de que soy muy de ir hacia afuera y de trabajar desde afuera, ha afectado muchísimo mi trabajo de práctica artística, ¿no? O sea, yo ahora voy a un sitio, pero estoy totalmente más restringida en el sentido de que tenés nuevas distancias, tenés que manejarte desde un cuidado, ¿no? Porque estamos jugando, está en juego la salud, la cuestión sanitaria. Entonces, claro, a la hora de que sales después yo estuve confinada 3 meses, básicamente, y realmente no salimos para nada. Y un poco más, ¿no? 3 meses y un poco más. Entonces, sí había como esa incertidumbre y tal, pero realmente tengo muchas ganas, o sea, me ha provocado totalmente lo contrario, de más ganas de volver a ver qué pasa en ese espacio, cómo se comporta la gente,
desde una experimentación antropológica, ¿no? O que se pueda ver como una lectura ya casi psicogeográfica. Así percibiría yo un espacio público después de una pandemia que todavía no acaba, que vamos a ver qué va a pasar. Y estas líneas yo creo que van a seguirse construyendo, van a seguir su curso, pero es verdad que desde otra idea, ¿no? Miedo no, efectivamente, al salir y hacer, efectivamente no, más bien siento más ganas de recuperar esa libertad con todo lo que sea necesario para protegerse, pero yo creo que es necesario hacer este ejercicio y ojalá con muchas personas para recuperar ese miedo, porque claro, mucha gente quedó con muchas secuelas de no salir, de que no quiero que se me acerque nadie, a como hay otros que el miedo lo experimentan desde otra perspectiva. Y ya yo creo que estamos muy controlados desde hace muchas generaciones, muchos siglos, y efectivamente esto es más bien para replantearse la práctica artística y que sea realmente un instrumento de emancipación. Eso es lo que necesitamos. Así se mantenga 1,5 metros de distancia, 2 metros. Creo que es necesario. Es necesario, al igual que la educación, al igual que de más plantación de árboles en el centro. Es parte de esa salud ciudadana y de esa recuperación a esa privatización de la ciudad. Nos han privatizado realmente el espacio público y eso es realmente lo que no queremos. Yo no quiero más reglas y más control, ¿no? Porque realmente si volvemos un poco a lo que yo hablaba, Foucault, por ejemplo, él habla de que siempre se ha construido a partir de ejercicios de poder y no quitemos que a pesar de que estamos hablando de sanidad y de todo esto, de una pandemia, siempre hay una serie ahí de intereses comunes que no queremos y que el pensamiento crítico es hoy aún más importante y más necesario que en cualquier otro momento de la historia. Creo yo que es necesario totalmente. Perfecto, Natalia, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Comparto muchas cosas contigo, me dan muchísimas ganas de seguir hablando en este momento, pero estoy segurísima que Jorge tiene mucho que decir en este momento, así que me gustaría, por favor, Jorge, cederte en este momento la palabra. Ya, gracias Anita, perdón. Natalia, sí, haciendo un par de comentarios decía, enmarcar algunos puntos muy luminosos de tu presentación. Las referencias que haces, primero a Borges, a Italo Calvino, son, no pueden dejarse pasar. Me gustan mucho, te perfilan como una caminante que escribe, y escribir es hacer, sin duda, construir memoria. La cartografía como escritura y mapa, ¿no? Construcción de escribir mapeando. Ahora mi pregunta es, ¿cómo te ves vos? Yo en este momento no sé bien cómo verte, si eres una especie de arquitecta haciendo prácticas urbanísticas en la ciudad, o eres un artista visual haciendo arte público, o eres una escritora que ha expandido su calle con cartografía. O sea, eres estás un poquito fuera de radar en ese sentido. No sé desde qué régimen, digamos así, se lee tu trabajo o lo presentas tu trabajo. Aparece en catálogos de arte, se expone dentro de salas de arte, o conversas en el mundo de la arquitectura. Eso me gustaría. Gracias, Jorge. Buena pregunta. Y es una pregunta que generalmente es compleja porque
Yo no soy de categorizar, ¿no? Realmente el trabajo, las prácticas, ahora yo creo que actualmente el arte contemporáneo, muchos artistas de los que conozco y tal, estamos constantemente en un momento de experimentación. Entonces, ese término de la arquitectura táctica también o de la de que no te puedan tampoco categorizar, es realmente yo creo parte de esa transversalidad, de esa interdisciplinaridad que vas experimentando con los años, ¿verdad? Yo creo que mi proyecto artístico, mi práctica artística, sí me presento como artista visual, pero también efectivamente un artista visual puede trabajar en un proyecto urbano. Es precisamente eso, ¿no? Que puedas trabajar en conjunto con otros profesionales para generar diálogos con el territorio y con el espacio, que es lo que estamos hablando, desde diferentes ideas. Sí es verdad que lo del cubo blanco, yo expongo, claro, mi trabajo en una sala, pero efectivamente, por ejemplo, ahora la próxima exposición que se viene, mi idea es hacer una instalación dentro de un espacio que ni siquiera se hace denominar galería, porque es un espacio donde se germinan proyectos en conjunto con artistas, con músicos, con un montón de otras disciplinas. Y esa interdisciplinariedad me dice, bueno, este espacio hay que conectarlo con el entorno e invitar no solo a gente que conozca un poco teoría y que tenga acceso a ciertas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo como que categorizar mi trabajo llega a ser difícil, porque sí es verdad que tengo una mirada de diseño ambiental y hasta cierto punto de arquitecto más sensorial, ¿no? Desde un diseño más humanístico, pero no me podría definir ni yo misma en una práctica. O sea, me gusta trabajar con muchas disciplinas, desde un dibujo, desde una pintura, colectivamente e individualmente. Eso está bárbaro y eso de hecho es una virtud, más que un problema. Es una virtud definitivamente. Ahora, algo más que me gustaría tocar. Sobre Gilles Deleuze, cuando lo han nombrado, bueno, siempre me alegro cuando se habla de Gilles Deleuze. Hablábamos del territorio, territorializar, cuando mencionabas el ejemplo de los animales. Pero también el ejemplo del animal en la filosofía de Deleuze y Guattari es particularmente para hablar de la salida del territorio. Es decir, el animal lo primero que hace cuando está en un lugar es ver por dónde va a salir y se fuga, se desterritorializa, no busca desterritorializar. Entonces mi pregunta es, ya que estamos hablando de emancipación en las prácticas de Lay Made By, la línea hecha por tu proyecto, son líneas hechas para estar en el lugar o para salir del lugar. ¿De qué tipo de emancipación estamos hablando? ¿De qué liberación promueve estas líneas? ¿O que tú quisieras que promovieran? Efectivamente, bueno, eh, ya como les había comentado un poco, es meramente una cartografía dilatada que señala ciertos espacios y ciertas problemáticas, pero que también puede ser algo que nos indique un camino que se convierte, ¿no? En un dibujo y en una narrativa encontrada, ¿no? O hablando un poco de esas ruinas modernas que se convierten en posibilidad de lo que ya habla, por ejemplo, Robert Smithson,
Entonces son líneas discontinuas que totalmente diluyen esa frontera. Entonces, lo que yo realmente me interesa subvertir es esa manera de control y utilización que se ha utilizado siempre el mapa, ¿no? Como un instrumento de poder y de tal, pero que mediante el dibujo podemos perfectamente territorializar y desterritorializar también el espacio común y un espacio en el cual puedes generar una dinámica de obediencia o no, pero que está ahí, que deja huella y que puede ser interpretada desde muchas perspectivas. Y el hecho de que no acaben, y eso es algo muy interesante lo que estás diciendo, el hecho de que estas sean líneas discontinuas es porque pensamos en que de que podemos introducirnos en un imaginario fuera de una enajenación colectiva constante, ¿no? De lo que se vive en general, no solo a nivel digital, ¿verdad? Sino a nivel de espacio, de lo que yo veo, de lo que yo toco, de lo que yo puedo señalizar. Entonces estamos en esa habilidad, ¿no? Todos tenemos derecho y voz en X o Y territorio. Y lo que yo quiero reivindicar es un poco retomar esa señalética de las instituciones de poder, ¿no? Y disciplinarias, transformarlas, al igual que el mapa y la cartografía, transformarlas, apropiarse, descomponerlas, dilatarlas en un espacio que me apropio, porque yo quiero, porque me parece que hasta cierto punto incluso, no quiero sonar soberbio, pero me merezco ese espacio, ¿no? Como ciudadano también. Y que no sean discontinuas es dejar esa apertura para que cualquier otro pueda continuar sobre ese trabajo encima o que pueda haber una réplica posteriormente. Y esa es la idea, ¿no? No sé si respondí bien a tu análisis, ¿no? De No, esto. sí, lo hace muy atractivo. ¿Cuán subversiva te consideras tú en los procedimientos que utilizas para invadir ese espacio que muchas veces pide permiso para hacer algo ahí? Parto del hecho, o sea, podemos partir del hecho de que esta serie de intervenciones itinerantes que se hacen básicamente son autogestionadas, pero que en un futuro la idea es de que las instituciones y todos haya una colaboración más sostenible y más de reactivación y crítica colectiva, pero de una manera no desde una mirada de poder y de jerarquización. Evidentemente yo trabajo en algunos momentos, porque no puedo decir todo, fuera de la institución, pero cuando se hacen trabajos colaborativos en grupos, depende de cómo sea esa colaboración y cómo se vaya cambiando esa dinámica de poder, de ministerio, de museo, que le dé oportunidad a un montón de personajes que están haciendo arte y que son muy buenos también. Dar esa oportunidad. Entonces, subversivo, desde la práctica de no permiso, de no pedir permiso, de simplemente hacer mi impulso, de hacer lo que yo quiero, con quienes quiero trabajar, esa elección, esa libre elección y esa libre propuesta
ya me convierte a mí en un ciudadano más subversivo y que se pueda apropiar. Y creo que todos tenemos eso, todos debemos hacerlo, porque es que si no vamos a continuar con unas dinámicas que nos llevan al mismo tema, ¿no? De que el poder y las hegemonías siempre van a seguir construyendo, ¿no? Igual como pasa aquí en Barcelona, la especulación con los pisos o con el turismo, que es un turismo masivo, o vamos a seguir siempre con ciudades que no son de oportunidad. Es mentira que es una ciudad de oportunidad, una ciudad global. Una ciudad global no es, es un modelo que se ha tergiversado y se ha ido mal adaptando. Entonces, esa oportunidad de poder salir, de reivindicar lo que sea, igual la mujer, por ejemplo, nosotras, todo ha sido muy patriarcal, ¿no? En el mundo del urbanismo y de la arquitectura, del arte. O sea, nos han dicho que el estar afuera es más peligroso. Yo como mujer soy más vulnerable que un hombre, ¿no? Al salir de a la calle. Entonces, yo creo que todas esa problemática de género, de racismo, de poder, se tiene que diluir. Y la práctica artística ayuda, y la colectividad ayuda a diluir todas esas ideas proclamadas por un capitalismo desmedido, ¿no? Gracias, Natalia. Vamos con Anita para ir redondeando la sesión. Buenísimo, me escuchó muchísimo escucharte nuevamente, Natalia, junto con Jorge, compartir ideas dentro de un mismo contexto del diálogo con el espacio, pero que también es muy importante conocer lo interdisciplinario, no solamente en tu trabajo en relación con el espacio, sino como en este diálogo, ¿no? De tres perspectivas diferentes generan reflexiones de diferentes tipos, y te agradezco por eso, te agradezco porque nos has invitado a repensar el espacio desde estas derivas que representás con el espacio y con tus dibujos, con tus líneas, con tu expresión artística. Y bueno, agradecer nuevamente a Jorge por hacer bastante ameno este encuentro, y nuevamente al Centro de la Cultura Plurinacional por permitirnos llevar a cabo este primer encuentro que estamos realizando contigo. Bueno, sin más que decir, nuevamente muchísimas gracias a ambos, a todas las personas que en este momento se encuentran viendo, y bueno, estén pendientes para los siguientes diálogos con el espacio, y muchísimas gracias a todos y todas.